Saludos cordiales amigos, colegas, padres de familia y estudiantes de mi Hispanoamérica y el Caribe. En este episodio les voy a enseñar cómo identificar las variables independientes y dependientes en un proceso de investigación. Pero primero, permitan extender un cordial saludo a la distancia a Pedro, Juan Carlos, Augusto, Miriam, Cecibel, Cristina, Santiago, Daniel y Sandra, docentes e investigadores de varios países de Hispanoamérica. Bien, ahora entremos en tema. Dependiendo de la metodología de investigación y su enfoque, un punto que toparemos más adelante, será necesario o no el identificar las variables independientes y dependientes. Solo en el caso de que realicemos una investigación con un enfoque documental, no será necesario que registremos las variables de investigación. Tendremos datos con letras o con números, pero no necesariamente habrá que registrarlas como en el caso de un enfoque cualitativo o cuantitativo. En el mejor de los casos, podemos identificarlas para tenerlas como un punto de referencia comparativas, más no como parte del proceso estricto de la investigación. Repito, esto solo con las investigaciones con enfoque documental. Si usted es un investigador novel o poco experimentado, puede que le estén surgiendo confusiones con respecto a la metodología de investigación. No se preocupe por ahora, ya que eso será un tema que lo explicaré más adelante con detenimiento y detalle. Dicho esto, en este episodio te voy a dar tres claves fundamentales para identificar las variables independientes y dependientes y debes tenerlas presentes siempre. Aquí la primera clave. Lo primero que tienes que saber es que las variables nacen del problema central de investigación. Las variables independientes y dependientes están ahí escondidas en la pregunta que has realizado en el problema. Veamos tres ejemplos sencillos de preguntas del problema de investigación. 1. ¿El consumo de cafeína afecta el tiempo de reacción en el conductor? 2. ¿El método de estudio influye en el rendimiento en los exámenes? 3. ¿La temperatura del agua determina la velocidad de disolución del azúcar? Luego regresaremos a estas preguntas para poner en práctica el cómo identificar las variables con base en lo que les voy a enseñar a continuación. En videos anteriores realizamos el análisis de las causas y efectos. Van a ver ustedes cómo dicha información ahora será muy relevante para el análisis de las variables independientes y dependientes. La variable independiente es controlada por el experimentador. Es la causa o el factor manipulador en el estudio. Para encontrar la variable independiente hay que considerar las causas que establecimos anteriormente y puedes empezar preguntándote, ¿qué estoy cambiando o manipulando a propósito? ¿Cuál es el factor que varío entre los grupos o situaciones? ¿Qué elemento es la presunta causa? ¿Qué estímulo o intervención es el que deseo probar? ¿Qué condiciones deseo comparar entre diferentes grupos o situaciones? ¿Qué características o variables del entorno creo que pueden influir en los resultados? Por el contrario, la variable dependiente cambia en respuesta a la variable independiente. Para encontrar la variable dependiente, que son directamente los efectos, pregúntate, ¿qué estoy midiendo para ver si hubo un cambio? ¿Qué quiero observar o evaluar como resultado del estudio? ¿Qué resultado o dato concreto voy a registrar? ¿Qué elemento se ve potencialmente afectado? ¿Cuál es el efecto, resultado o cambio que espero observar? ¿Qué aspecto relacionado con mi problema de investigación deseo evaluar? ¿Qué cambia o podría cambiar como consecuencia de manipular la variable independiente? Realicemos una analogía. Deseas hacer un pastel, tienes todos los ingredientes. Ahora bien, has visto que tu mamá usa aceite como parte de los ingredientes, mientras que recuerdas que tu abuelita usaba mantequilla. A ti te gustaría saber
si el usar mantequilla o aceite es lo que hace que el pastel sea más delicioso. Y ese sería tu problema de investigación. Planteemos la pregunta. ¿El uso de aceite o mantequilla afecta el sabor y la textura del pastel? Analicemos las posibles causas y efectos de este problema. Como aprendimos en videos anteriores, registramos primero los efectos, es decir, lo que se ve, se siente o en este caso, lo que se percibe y se puede saborear. ¿Recuerdas que el pastel de tu abuelita era el efecto esponjoso, aroma exquisito, se deshacía en el paladar? Causa la mantequilla. En el otro caso, el efecto seco, con poco aroma, cierta dureza al comerlo, causa aceite. Para identificar la variable independiente, aquí pensamos directamente en las causas que hemos establecido en el análisis anterior de las preguntas que les sugería. Las convenientes para este caso serían: ¿qué estoy cambiando, manipulando a propósito? ¿Cuál es el factor que varío entre los grupos o situaciones? Así es. En este caso, la variable independiente son los ingredientes que decidimos cambiar, es decir, la causa, la mantequilla y el aceite. Por lo tanto, la variable independiente sería los ingredientes. Para este caso, la mantequilla y el aceite. Para identificar la variable dependiente es el resultado de ese cambio, lo que medimos. En este caso, los efectos que registramos, el sabor, la textura, la dureza del pastel. Y aquí viene la segunda clave. Tengan presente siempre, la variable independiente es lo que manipulas. La variable dependiente es lo que mides como resultado. Si lo observas de acuerdo a su contexto y lógica, tendríamos que la variable independiente viene primero en la lógica temporal. Primero cambias la temperatura, luego mides la disolución. En el caso del pastel, primero cambias la mantequilla y luego el aceite. Y de acuerdo a ese cambio, obtenemos un pastel con mejor o peor sabor. La variable dependiente es esa incógnita de tu estudio, es el dato que no conoces hasta que no realices el experimento o la observación. Aquí te comparto la tercera clave. Tener en cuenta que si cambias la variable independiente, la variable dependiente podría cambiar. Si cambias la variable dependiente, la variable independiente no se altera. La dependencia es unilateral. Ahora, retomemos los tres ejemplos sencillos anteriores para, con lo aprendido, poder realizar unos ejercicios sobre cómo identificar las variables independientes y dependientes. En el primer ejemplo fue, problema 1. ¿El consumo de cafeína afecta el tiempo de reacción en conductores? Nos preguntamos, ¿qué afecta el tiempo de reacción en los conductores? La respuesta es el consumo de cafeína. Por lo tanto, esta sería nuestra variable independiente. Y la variable dependiente sería esa misma pregunta, pero en afirmación. Es decir, variable dependiente, tiempo de reacción. Veamos el ejemplo 2. Problema 2. ¿El método de estudio influye en el rendimiento en un examen? Nos preguntamos, ¿qué influye en el rendimiento académico? Variable independiente, el método de estudio. Variable dependiente, rendimiento académico. Tercer ejemplo, problema 3. ¿La temperatura del agua determina la velocidad de disolución del azúcar? Nos preguntamos, ¿qué determina la velocidad de disolución del azúcar? La variable independiente, la temperatura. Variable dependiente, velocidad de disolución. Consejo final. Siempre piensa en términos de, si yo lo altero, es variable independiente. Entonces, ¿qué pasará con? Es variable dependiente. Esa simple frase encierra el corazón de la relación causal y te guiará para identificarlas correctamente en cualquier proyecto de investigación. Una vez que hayas identificado las variables independientes y dependientes, te hará el trabajo más fácil para realizar su operacionalización y categorización, claves fundamentales para el diseño de las preguntas
para tus cuestionarios que serán parte de tus instrumentos de recolección de data. La operacionalización y categorización de variables no entra en el temario de este tutorial, ya que por ahora, como les expliqué en videos anteriores, les estoy enseñando es a tener una visión global o general de lo que desean obtener en su trabajo de investigación. La operacionalización y categorización, eso lo enseño en las clases cuando desarrollamos la metodología de investigación dentro del Diplomado Internacional en Investigación Científica. Pero si usted desea que realice un video corto y bien explicado sobre la operacionalización y categorización de las variables, escríbalo en los comentarios. Y una vez que termine este tutorial sobre la guía Grande Herrera para el análisis de la investigación, con gusto le haré unos videos sobre dicho tema. En el próximo video les explicaré cómo identificar las variables independientes y dependientes del caso 1. No se lo pierdan. Si necesitan asesoría personalizada para su tesis de licenciatura, maestría, doctorado o artículos científicos, no duden en contactarnos. Estaremos encantados de guiarles. Nuestro número de contacto aparece al final del video. Les deseo muchos éxitos. Soy Gerson Granda. Hasta la próxima.